Buenos días a todos. Hemos llegado a la semana 10 de Hechos de los Apóstoles. Esta semana vamos a estudiar los capítulos 19, 20 y 21, los cuales se tratan del tercer viaje misionero de Pablo. En realidad, el tercer viaje misionero de Pablo empieza en los finales del capítulo 18. El segundo viaje termina en 22, diciendo cuando desembarcó en Cesarea, es decir, Pablo y sus compañeros, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Él llevó con él esta ofrenda para la iglesia ahí en Jerusalén y regresó a Antioquía, donde está la iglesia que envió a Pablo y a Pablo Bernabé también. En 23 vemos que dice, después de pasar algún tiempo ahí, es decir, en Antioquía, Pablo se fue a visitar por las congregaciones de Galicia y Frigia, animando a todos los discípulos. Podemos ver su propósito inicial es esforzar, animar a los creyentes que ya están participando, que son miembros de las iglesias que había sembrado Pablo en los viajes anteriores. Aquí se ve de nuevo nuestro mapa y podemos ver en verde o azul el tercer viaje de Pablo. Empieza en Antioquía, aquí en el este, y recorre casi toda la misma ruta, las mismas ciudades, las mismas iglesias que había sembrado anteriormente. Pero el enfoque de Lucas en su libro tiene que ver con las tres ciudades grandes de Atenas, Corinto y en estos capítulos más que nada en Éfeso. Cabe notar o observar que en estos capítulos 17, 18 y 19, Lucas relata y explica la propagación del Evangelio, es decir, cómo se difundió desde tres ciudades importantes. No es incorrecto decir que la iglesia primitiva empezó desde estos centros urbanos. Podemos decir, por ejemplo, que Atenas fue el centro intelectual del mundo, Corinto el centro comercial del mundo y Éfeso el centro religioso del mundo por la ubicación del templo de Diana allí. Además, podemos decir que en cada lugar Pablo empieza con los judíos en su ámbito y cuando encuentre oposición, él va afuera para hacer contacto con los gentiles. En cada caso, Pablo entabla con la cultura circundante o la cultura secular o pagano, contextualizando el evangelio de manera adecuada en cada situación. Sabemos de los últimos versículos de 18 que Apolos había sido en Éfeso y se fue para Corinto. Entonces lo que Pablo encuentra en Éfeso es un resultado de lo que enseñó Apolos. Y hay una confusión entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, y ellos no conocen nada del Espíritu Santo en ese sentido. Bueno, no nada, pero no la llegada del Espíritu Santo, como hemos visto en Pentecostés, por ejemplo. Y Pablo les explicó en versículo 4, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Bueno, Stott habla del problema que puede surgir aquí en estos versículos, conectar hablar de ser cristiano como en dos etapas de creer y luego de poder recibir el Espíritu Santo. Pero eso no está tan conectado como podríamos pensar, ¿verdad? Es una situación inusual o insólito, aún en un libro donde se encuentran nuevas situaciones una y otra vez. Es el único ejemplo de rebautismo en la Biblia. Pero Stott dice, no es posible considerar que esos 12 discípulos ofrezcan una norma para una teología que enseña que la conversión toma lugar en dos etapas, es decir, creencia y luego la llegada del Espíritu Santo. Más bien, es muy claro que la situación es inusual. Esos 12 recibieron un bautismo de Juan sin tener la oportunidad de escuchar el resto de la historia de Cristo. Es decir, su muerte y resurrección. No habían tenido chance de escuchar lo que pasó en Pentecostés. Vemos también que la norma era que el bautismo y el Espíritu Santo ocurrieron más o menos al mismo tiempo en el libro de Hechos. Ellos no hubieran pensado de la separación de las dos cosas. Nuestra tendencia hoy día es tener el bautismo mucho después de una profesión de fe. Pero eso es no lo que vemos, por lo menos, en el libro de Hechos. Como fue su costumbre, Pablo empieza con los judíos. Y en este caso, la ciudad de Éfeso es suficiente grande para tener su propia sinagoga. Entonces Pablo entra allí y enseña, predica, debate por un periodo de 3 meses, bastante tiempo, hasta que surge una oposición bastante fuerte. Algunos se negaron obstinadamente a creer. Y por eso Pablo va a otro lugar, un salón de conferencias, y el dueño fue tirano. Entonces empieza a explicar el evangelio allí. Dice que esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. F.F. Bruce comenta que en los alrededores, discípulos como Epafro fueron para predicar también en los alrededores de Colose, de Laodicea, de Hierápolis y todos estos lugares. En este sentido, dispersó la palabra y difundió la palabra, ¿verdad? Otra cosita, notar las palabras que explica la manera de hablar de Pablo. Discutir tiene que ver con la palabra griega dialogar, ¿verdad? Y convencer lleva la idea de persuadir, y tenemos la idea de un debate. Y entonces este método apela a la facultad de la razón, no depende de una apelación a la emoción, ni aún a la tradición. Stott dice, citando él, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y Él trae a las personas a la fe en Jesús, no a pesar de la evidencia, sino a través de la evidencia, abriendo la mente y los corazones de la persona para que pueda entenderla y responder a ella, ¿verdad? El erudito John Lennox dice, la fe cristiana
es una fe basada en evidencia y no excluye la importancia de emoción, pero está basada en evidencia. Vale la pena hablar un tiempito del templo de Artemisa en Éfeso. Fue uno de las 7, ¿cómo se llama?, maravillas del mundo antiguo. Fue el centro, podríamos decir, el corazón de la ciudad de Éfeso. Y fue parte central de la identidad de Éfeso, y vamos a ver también que juega un papel económico en la función de la ciudad. Y ahora hablamos un poco de el contenido de esta idolatría. La diosa de este templo se llama Artemisa o Diana. Ella es diosa de la casa, de los bosques y de los animales, y protectora de la virginidad. Es hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo. La mitología la presenta como una diosa joven y virgen que ha renunciado al matrimonio con dioses o mortales y protege a los jóvenes que han elegido este estado. Entonces es soltera, queda soltera y viva de manera soltera, si estamos hablando de como estilo de vida de las dioses. Pero esto tiene que ver también con las creencias o las actitudes hacia las mujeres en esta ciudad, o la independencia de estas mujeres en esta ciudad, que tiene que ver con algunos de los puntos que Pablo hace cuando escribe sus cartas a Timoteo, y quien en ese entonces está pastoreando esta iglesia en Éfeso. Entonces, esta cuenta en cómo se comportan las mujeres en esa ciudad. La segunda parte del capítulo 19 contiene una gran cantidad de cosas, eventos, acontecimientos muy llamativas, ¿verdad? Tenemos milagros, tenemos espíritus malignos y algunos judíos que procuran expulsarlos, señales de arrepentimiento radicales hasta que la gente está entregando libros que tienen un valor muy alto, ¿verdad? Tenemos disturbios civiles, idolatría que se ha convertido en un negocio rentable, intervención de las autoridades civiles. Bueno, ¿qué podemos aprender de Dios aquí? ¿Qué propósitos tiene Lucas en relatar estos acontecimientos? Bueno, comento en los espíritus malignos, porque yo creo que Lucas quiere que nos damos cuenta, o nos quiere darnos una ventana por el mundo espiritual, y por lo menos se ve que hay más operando en el mundo espiritual que se da cuenta, y que dicho mundo involucra un poder que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que tomar en serio. Cuando una persona tiene que enfrentar de una manera honesta el poder de Dios, la respuesta adecuada es el arrepentimiento. Quiero repetir este punto. Cuando una persona tiene que enfrentar de una manera honesta el poder de Dios, la respuesta adecuada es arrepentimiento. Vemos esto en Isaías 6. Él ve al Señor en las nubes, exaltado, ¿verdad? Y su primera reacción es: soy pecador, hombre de labios sucios, ¿verdad? Lucas, cuando Jesús
llenan los redes de los pescadores, Pedro se da cuenta que es un pecador fuerte y él sentía la necesidad de alejarse de Jesús. Y en Hechos, la respuesta a la predicación de Pedro después de la llegada del Espíritu Santo es que tienen que arrepentirse, ¿verdad? Además, vemos esta intervención de las autoridades civiles y como Stott nos había enseñado anteriormente, ese es uno de los propósitos de Lucas, de mostrar que al fin de cuentas los autoridades romanos no tienen razón para tener temer o para expulsar los cristianos. F.F. Bruce lo dice así: la razonada refutación del escribano de la ciudad sobre los vulgares cargos levantados en contra de los cristianos, no solo en Éfeso, sino también en otros lugares, es un elemento importante en el motivo apologético de Hechos. Apologético no en el sentido de comprobar o convencer sobre la existencia de Dios, pero apologético en el sentido de que los cristianos no son una amenaza a los romanos. Los romanos no tienen nada de temer de los cristianos, no tienen que expulsarlos o castigarlos o temerlos. Llegamos al capítulo 20 y cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Ellos van a reunir en Troas, pero quiero llamar su atención sobre el grupo de creyentes que están acompañando a Pablo. Y hay un grupo de nombres aquí. Mi punto es que estos nombres de tantos diferentes lugares nos hablan de la obra de discipulado de Pablo, de la obra del Espíritu Santo en atraer gente de todos trasfondos, ¿verdad? También estos son detalles de un testigo ocular como es Lucas. Está confirmando estos lugares del trabajo de Pablo con detalles muy específicos. No es el lenguaje de mitología, es el lenguaje de investigación, como Lucas nos dijo anteriormente que estaba haciendo, ¿verdad? Por eso Lucas está incluyendo estos detalles tan importantes, detalles muy concretos. Esos detalles como hablar hasta medianoche, como un joven que tiene sueño, esos son los detalles de un testigo ocular. Y note, Pablo dice en versículo 7, reunimos para partir el pan. Esto indica que en este escenario, en este momento, Lucas está con ellos, entonces está hablando de esta manera, ¿verdad? Tenemos este incidente, este acontecimiento de este jovencito que se cae y se muere, ¿verdad? Pero con el poder del Espíritu Santo, Pablo tiene la capacidad de restaurar su vida. Como paralelos en las escrituras de Pedro, de Elías, de Jesús. Entonces, ese es otro como testimonio del poder apostólico de Pablo, de la autoridad apostólica de Pablo. Vamos a tomar algunos momentos para explorar este mensaje de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Lo que tenemos en este pasaje es el último discurso de Pablo para los líderes de una iglesia sumamente importante en la mente y en el corazón de Pablo.
sabiendo que las últimas palabras son palabras muy importantes. Por eso vamos a tomar algún tiempo aquí. Y también es el único mensaje en el libro de Hechos dirigido a creyentes. No es para evangelizar, no es para convencer a los no creyentes, es para esforzar, para enseñar a los creyentes, más bien a los líderes de la iglesia. Por eso tiene mucha importancia. Pablo empieza así. Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Lo que podemos ver aquí es una vida de transparencia en su comportamiento. Nada está escondido. La gente han tenido la oportunidad de ver su vida en la casa, en las iglesias, en la calle, en su negocio, en los cultos. Entonces, la transparencia es algo que Pablo no solamente ha enseñado, pero ha vivido, ha demostrado con su vida. Pablo dice además en versículo 20, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. La situación se ha puesto difícil a veces, ¿verdad? Ha sufrido, pero Pablo nunca detiene de proclamar la plena palabra de Dios, las cosas que son bonitas y las cosas que son fuertes, que son difíciles, que son desafiantes. Toda la palabra, la plenitud de la palabra. Está enseñando, podemos aprender también que está enseñando no solamente en los cultos, es decir, públicamente, pero también en las casas, más en privado, y no está mostrando ningún favoritismo, ¿verdad? A judíos y a griegos. Todo esto son muy buenas lecciones en cuanto a como principios del ministerio, ¿verdad? Proclamando la totalidad de la palabra de Dios, las cosas buenas y las cosas no tan cómodas, ¿verdad? Está enseñando no solamente en la iglesia, no solamente en grupos grandes, pero también de manera personal en las casas, y a judíos y a los griegos, a todos los que venían, enseñaban. Versículo 22. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. La palabra obligado, como esa nos recuerda de las veces en que Pablo nos ha dicho de sí mismo que es un siervo de Cristo, ¿verdad? Versículo 23. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, y los que lo nieguen están absolutamente equivocados. Versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Cuál es este servicio? Dice aquí, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muy interesante esta frase, dar testimonio del Evangelio de la gracia. En la gracia es
el concepto teológico como más conectado con Pablo. Él había experimentado la gracia, él había comunicado el contenido y el valor y la belleza de la gracia de Dios. En 25 Pablo dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Entonces, esas son palabras últimas de Pablo hacia esta iglesia tan importante. Por tanto, hoy les declaro, hoy soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Otra vez, vemos que Pablo está enfatizando que la importancia de proclamar no solamente las cosas bonitas, no solamente las cosas cómodas, pero las cosas que no son tan fácil de tragar, ¿verdad? Y entonces él está libre de responsabilidad porque ha declarado las verdades completas de Dios y la consecuencia tiene que ver con la reacción, la aceptación de esas palabras por parte de la gente, ¿verdad? Dice en versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Una advertencia fuerte para los líderes que tengan cuidado de sí mismos, cuidan bien su propio camino con el Señor. Como líderes es importante ver lo que está pasando alrededor, pero primero que nada tiene que cultivar su propio camino, su propia vida con el Señor para poder hacer los cargos, el trabajo de ser líder. Primero tiene que llenarse con el Espíritu Santo, con la palabra, con oración, para poder ministrar a la gente, ¿verdad? Y él habla de este papel como líder, como obispo para pastorear la iglesia. Esa es la esencia de cuidar al pueblo, de cuidar a las personas, es pastorearlos. Como dice los detalles de el Salmo 23, ¿verdad? En versículo 29 en adelante, Pablo hace algo que está común en sus cartas, especialmente en las cartas a Timoteo, quien en ese entonces está pastoreando esta iglesia. Pero dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Esta advertencia no es tan sorprendente para nosotros que han leído el Nuevo Testamento, pero quizás a esta iglesia en Éfeso fue un poco sorprendente y fue algo muy grave, muy serio, ¿verdad? Aún entre ellos iban a surgir problemas, personas que están enseñando falsedades. Esta implica que tienen que estudiar bien las verdades para poder discernir las falsedades, ¿verdad? Y para poder
proteger el pueblo de estas mentiras, de estos errores, ¿verdad? Muy importantes. Aquí estén alerta, dice, ¿verdad? Y está también explicando su propia como ejemplo en, 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 en ser como muy consistente en enseñar la palabra de Dios, la verdad. Ahora pasamos a las últimas palabras de Pablo a esta iglesia. Dice en 32, ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Otra vez, esa es como la firma de Pablo, el nudo de la enseñanza de Pablo. Todo gira alrededor de la gracia de Dios. Y vale la pena pensar mucho en el significado y de la profundidad de la gracia del Señor. Dice, ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Otros detalles sobre la profundidad y sobre el contenido de esta gracia. Ahora pasamos a más transparencia de Pablo, dice en 33. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Y esto no fuera la verdad, su audiencia ya en ese momento pudiera haber confrontado a él. Pero es verdad, no había codiciado nada de nadie. 34. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Transparencia. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, no para acumular plata, pero trabajamos duro para poder ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor, hay más dicha en dar que en recibir. Y ahora, en ese momento, en ese entonces, oran y se va Pablo. Pero ¿cómo pueden entender y puede ver ese mensaje a los ancianos de esta iglesia grande, de esta iglesia urbana, de esta iglesia importante, de esta iglesia en medio de una cultura de idolatría? Este mensaje tiene mucha para nosotros, para aplicar, para vivir por nosotros mismos, pero también como ministros de la palabra en medio de iglesias que están tratando de alcanzar el mundo perdido. Ahora brincamos hasta el capítulo 21, versículo 8, cuando Pablo y sus compañeros llegaron en la región de Judea, ¿verdad? Dice en versículo 8, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Cesarea fue una puerta muy importante, una ciudad magnífica, edificado o construido por Herodes el Grande para ser usado como un puerto de Jerusalén. Fue muy importante y fue una ciudad de lujo. Tenía teatros y lugares para carreras de caballos y todo eso. Se ve aquí algunas de las ruinas y la mapa para ubicarse en la zona. Aquí podemos ver una concepción artística de Cesarea en los tiempos de Pablo, una ciudad bien desarrollado, bien edificado, con una puerta protegida y grande, y con este estadio o teatro también. Entonces fue un lugar importante, impresionante y
fue en realidad como la puerta de Jerusalén, aunque Jerusalén no fue tan cerca. Y dice, incluyendo Lucas, porque está en tercera persona plural, nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Tenía 4 hijas que profetizaban. Muy interesante, 2 o 3 detalles aquí. Podemos ver la hospitalidad de Felipe y de la comunidad cristiana para poder disponible a las necesidades de los demás, ¿verdad? Y ese es el Felipe de los 7 de Hechos capítulo 6, seleccionado para cuidar a las viudas, ¿verdad? Pero también vemos a Felipe en capítulo 8, donde encuentra el eunuco de Egipto leyendo este pasaje tan poderoso del libro de Isaías y lo explica. Entonces es lindo ver las conexiones, las relaciones que siguen a través de los años, porque muchos años han pasado desde Hechos capítulo 8, ¿verdad? También vale la pena notar que tenemos aquí ejemplos de mujeres en el rol o el papel de la profeta, profetizando. Es un papel en la comunidad de fe, un papel importante porque está declarando las verdades de la palabra, las verdades de Dios. Y eso son las hijas de Felipe, están llevando a cabo este ministerio. Vale la pena notarlo. Tenemos aquí esta advertencia o profecía de Ágabo. Dice en 11, vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, entonces dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de no judíos. Suena raro todo como acto, ¿verdad? Pero es coherente con las enseñanzas y con el comportamiento de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel se quedó acostado al lado izquierdo por más que un año para mostrar cómo el pueblo había abandonado a Dios. Jeremías se puso un yugo para significar la esclavitud del pueblo que venía. Isaías predicó desnudo para ilustrar que el pueblo iba a cautividad sin nada. Entonces, no es de sorpresa para los de ese entonces. Y nos enseña que hasta ese punto en la comunidad de fe, el papel y el rol de los profetas no ha cambiado mucho. La respuesta de Pablo a esta profecía es directa, fuerte. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. El Espíritu Santo ya había dicho a Pablo que tenía que ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces él sabe muy bien el mensaje del Señor. Esta profecía de Ágabo no es tan como contradictoria como se puede entender, porque por lo menos lo que tenemos es una predicción que sirve como advertencia, pero no es una prohibición. Entonces, Ágabo está advirtiendo a Pablo lo que lo espera en Jerusalén, no está prohibiendo a Pablo a ir allá. Entonces Pablo ya sabe que tiene que ir a Jerusalén. Y en versículo 16 podemos ver más ejemplos de la hospitalidad de la comunidad de fe, allí en este caso en Jerusalén.
Un hombre que se llama Naasón tiene una casa en Jerusalén o en los alrededores, pero su ciudadanía era de Chipre. Entonces vemos también la naturaleza internacional de la comunidad de fe. Quiero destacar algunos puntos de esos tres versículos, ¿verdad? En 18 dice, al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver Santiago. Este Santiago no es el apóstol Santiago, sino el hermano de Jesús. Ya es involucrado en la iglesia y de hecho es uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Además, Pablo aparece ante los líderes y este momento nos recuerda del concilio en Jerusalén en el capítulo 15 de este libro. Y igual que en ese entonces, Pablo relata las historias de lo que Dios había hecho. Note bien las palabras. Pablo no habla sobre lo que él hizo, sino sobre lo que hizo Dios durante estos viajes. Y la noticia fue recibida muy bien. Dice, al oírlo, alabaron a Dios. Y por supuesto, parte de lo que comparte Pablo fue el movimiento del Espíritu Santo en los corazones de los gentiles. Y bueno, es algo que todavía en Jerusalén es un tema delicado, ¿verdad? Sí, adoraron a Dios por la noticia que tenía Pablo en cuanto a la obra de Dios en estas regiones tan lejanas, pero también tienen los líderes de la iglesia en Jerusalén tienen una preocupación y nos damos cuenta de esto aquí en versículo 20. Luego dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Entonces, la iglesia ha crecido bastante durante estos años, pero estos judíos todavía, bueno, y no es malo, pero todavía siguieron los requisitos de la ley, no como para tener salvación, sino como una expresión de su fe. Pero dice en 21, ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los que no son judíos. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos y viven según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Y este consejo es bueno, primero que nada, ya el punto teológico ha sido resuelto desde el concilio de Jerusalén. La carta que ellos produjeron para declarar sus decisiones con respecto a la ley y la fe, dije que no era necesario circuncidar y no seguir los detalles de la ley. Entonces, quiero enfatizar un análisis de Stott, y es que a partir de este pasaje, Lucas empieza a relatar en total 5 juicios que Pablo debió afrontar. El primero fue ante una muchedumbre de los judíos en la esquina noroeste del templo. El segundo ante el Consejo Supremo de Jerusalén. El tercero y el cuarto en Cesarea, ante Félix y Festo, que sucedieron como procuradores de Judea, y el último ante el rey Herodes Agripa II. Y también el libro de Hechos termina con Pablo en Roma, esperando otro juicio ante el emperador. Pero 2 o 3 cosas más para notar. Lo que queda del libro de Hechos, desde aquí hasta el final, se trata de estos juicios, ¿verdad? Y el contenido de estos juicios, los criterios, se tratan de acusaciones falsas de los judíos.
pero los juicios después de este juicio, lo cual es ante los líderes de la iglesia en el capítulo 21. Los que vienen después, todos los juicios tienen que ver con autoridades que representan la autoridad de Roma. Entonces, lo que tenemos que preguntar o explorar es, ¿por qué es tan importante a Lucas de presentar los detalles o relatar todos los detalles de estos juicios ante las autoridades romanos? Lo que Stott explica sobre la importancia de estos juicios es importante notar. Dice, aunque Pablo había sido acusado por los judíos, fue juzgado y exonerado por los romanos. Lo mismo ocurrió en el caso de Jesús. Bueno, en el caso de Jesús sí, los romanos lo crucificaron, pero Pilato mismo lo hizo para pacificar a la gente, pacificar a los judíos, no porque lo encontró culpable de nada. Y de hecho, Pilato lo declara inocente. Siguiendo, en forma deliberada, Lucas se propone demostrar la inocencia a ojos de la justicia romana, tanto de Jesús en el Evangelio de Lucas como de Pablo en el libro de Hechos, y llamar la atención sobre el precedente que el resultado de sus juicios ha establecido para la legalidad de la fe cristiana. Esta legalidad es un factor muy, muy importante porque Lucas está demostrando la legalidad de la presencia de la fe cristiana en medio de estas culturas. Quiero cerrar con esto. Obviamente hay más en el capítulo 21, pero quiero cerrar aquí con un comentario adicional sobre estos juicios y los capítulos finales de este libro. Lo que tenemos en estos capítulos de Hechos no es meramente un documento legal para probar la inocencia de la iglesia cristiana en el contexto de la cultura y el territorio romano. Lo que tenemos es un testimonio de la obra del Espíritu Santo, protegiendo a su pueblo y a la vez transformando a los creyentes para que el cuerpo de Cristo demuestre la bondad del Padre en medio de una cultura en decadencia, ofreciendo paz, sanidad y una nueva manera de vivir, sostenido por una nueva vida adentro del corazón humano. Resultó que la iglesia creció tremendamente en los primeros 2 siglos después de Pentecostés, porque tenía una influencia tan buena y redentora entre los gentiles. Entonces, Pilato, en este caso,